Las terribles consecuencias de la falta de liderazgo, parte 3. Ya hablamos de la primera consecuencia, que fue el desperdicio de recursos. La segunda, que fue los vicios generacionales. Y en esta ocasión, en este episodio, querido líder, te quiero platicar acerca de la tercera consecuencia o del tercer signo de que tenemos una carencia en nuestro liderazgo, y es los sueños y las vidas destruidas. Esta expresión no es solamente una expresión, es algo real. No es mi intención sonar amarillista o exagerado al hablar de vidas destruidas. Es una realidad. Y esta realidad se basa en el hecho de que el trabajo del líder es hacer que las cosas sucedan, que las personas logren sus objetivos, cumplan sus anhelos, se desarrollen, cumplan el propósito que tiene su vida en este mundo. Un líder que termina haciendo lo que mejor le parece, lo que más le place, es alguien que muy probablemente esté interfiriendo u obstaculizando objetivos mayores. No puede haber un compromiso profundo con el ego de un líder y a la vez que ese compromiso también esté con la visión personal y de otras gentes. Debe de escoger forzosamente. Cuando no estamos haciendo nuestro trabajo, entonces sucede eso. Hay un ejemplo al respecto que es, cada vez que pienso en él me genera muchísimo problema, muchísimo dolor, pero que por desgracia es muy adecuado para los fines ilustrativos de este punto. Y por cierto, esto ilustra el liderazgo, o habla más bien del liderazgo en la familia. Karina García, en su obra Morir es un alivio, hace un análisis, un estudio muy interesante, te recomiendo que lo leas, un estudio muy interesante acerca de el pasado y la formación, hablando de la crianza de 33 ex narcotraficantes. Ella encontró que 28 de estos 33 narcos confesaron haber tenido en algún punto de su vida fantasías parricidas. Incluso varios de ellos hablaban de haber utilizado estas fantasías al momento de torturar a sus víctimas. Es decir, con tal de hacerles más dolor, se imaginaban que estaban torturando y matando a su propio padre. Y a lo mejor en este momento dices, ay Bosco, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas de un tema tan horrible, tan morboso? Pero te quiero explicar qué tiene que ver esto con el liderazgo. La mayoría de ellos desarrollaron un sentimiento aversivo a su propio padre porque en su juventud, en su niñez, experimentaron abusos de parte de la persona que debería estarlos cuidando. Experimentaron abusos hacia su madre, hacia sus hermanos y hacia sí mismos. Entonces imagínate la impotencia que debe sentir un niño de 5 o de 7 años que ve a su padre golpear, torturar, violar o hasta matar a su madre o a sus hermanos o a sí mismo. Y muchos de ellos crecieron con un rencor, además con un contexto de delincuencia, de carencias económicas, afectivas, no se diga, de tal manera que proyectaron o que reflejaron o que transmitieron ese sentimiento pues hacia su padre. Muchos de ellos fueron abandonados por esa persona, como te digo, que tenía que estarlos cuidando. Y al final toda esta serie de factores contribuyeron para que se desarrollara este sentimiento no solamente aversivo, sino de odio hacia la figura paterna, de tal forma que muchos de ellos llegaron a hacer promesas en las que pues buscaban
o se determinaban a encontrar la manera de hacer sufrir, de hacer pagar a su padre por todos los maltratos que recibieron. Y muchos de ellos incluso se involucraron en el narcotráfico porque encontraron en esos ambientes la posibilidad de en algún momento encontrar a su papá y matarlo. Esa persona que tenía la obligación o la responsabilidad de atenderlos, de amarlos, de orientarlos, fue la persona que más daño les hizo. De tal forma que ellos se vieron, y de nuevo, apelo a la responsabilidad individual, no tienen excusa de haberse involucrado en ambientes equivocados, pero al final todos esos factores distorsionaron el sentido de la realidad de estos jóvenes que posteriormente se convirtieron en hombres, que los llevaron a tomar decisiones equivocadas y que al final se podían expresar de esa manera, como morir es un alivio. Es decir, entramos en un ambiente tan difícil, tan duro, en donde la muerte parece ser la mejor de las salidas. Si eso no es un sueño, un anhelo o una vida destruida, entonces nada lo puede ser. Por desgracia, estas fantasías o estas situaciones no se dan única y exclusivamente en el narcotráfico. La realidad es que se dan muchas veces en las familias, en una familia promedio mexicana o latina. También se da en las empresas. Hay otra estadística que nos dice que el 85% de los empleados odian a sus jefes y a su trabajo. Incluso recuerdo muy bien cuando, hablando otra vez de la orientación vocacional, pude ver en mis años de universitario y en los años que di orientación vocacional también a los jóvenes, que muchas veces ellos tomaban decisiones equivocadas al respecto de su carrera y de su futuro con tal de ver sufrir a sus padres, ¿no? A esos padres con los que estaban conflictuados por severas fallas de su parte. Y de nuevo, quitando el hecho de que la adolescencia de por sí es difícil, ¿no? Y conflictiva, caótica, etcétera, rebelde. Pero quitando ese hecho, los padres emocionalmente lejanos, los padres desobligados, a lo mejor no económicamente, pero sí en otros sentidos, generaban en sus hijos una aversión tal que ellos eran capaces de hacerse daño a sí mismos, de generar una pérdida de enfoque o de tomar decisiones equivocadas que conscientemente les iban a perjudicar con tal de ver sufrir a la persona que ellos mismos sabían que les amaba. A lo mejor de una manera inmadura, pero amor al fin y al cabo. Del ambiente empresarial ni hablamos. Un mal líder, una persona egoísta o una persona que no tiene claridad en una visión, al final va a terminar utilizando a las demás personas y va a terminar pensando que ellas trabajan con él por un tema de dinero. Y entonces los va a enfocar en ese punto sin preocuparse porque los anhelos que muchas veces, la mayor parte del tiempo, por cierto, están en lo profundo del corazón de la persona y ni ella misma los conoce, pues no se logren, no se alcancen. Y al final tenemos a personas que viven una monotonía, que sí van a trabajar, que incluso se pueden esforzar, pero sin convicción y sin un propósito mayor, en donde el trabajo se convierte en un tedio, se convierte en un requisito más para ganarse la vida, pero que no tiene ninguna trascendencia. Entonces, te quiero cuestionar, querido líder, quiero verdaderamente desafiarte a que evalúes si en alguno de estos tres episodios encontraste alguna de las carencias de las que hablamos y te determines a simple y sencillamente reconocerlo. De nuevo te digo, te lo dije al principio, te lo repito en este momento, no estamos aportando una solución, pero no podemos aportar una solución si primeramente no identificamos un problema. Entonces,
Mi invitación, mi desafío es que con valentía reconozcas que ha habido carencias en tu liderazgo y te propongas a encontrarlas para buscarle una solución. Si te gustaron estos 3 episodios en serie, si crees que le pueden ser de utilidad a alguien, compárteselos. Desafíalo tú también. Te veo en el siguiente episodio.